Buenas, nosotros somos el grupo conformado por Roberto Morocoima y mi persona, Vanessa Lozano. Acerca de las ecuaciones, le vamos a hablar acerca de las ecuaciones de flujo. El contenido que plantea este trabajo está basado en un planteamiento del caso práctico, un cálculo de las propiedades del gas, gravedad específica, factor de compresibilidad del gas, viscosidad del gas, cálculo del factor de fricción de Moody, consideraciones, resultados para cada ecuación de flujo, gráficas comparativas y análisis estadístico y sus respectivas conclusiones. En el planteamiento del caso práctico tenemos que una línea de acero con rugosidad de 0.0006 pulgadas transporta gas natural desde un campo hasta un centro operativo. La misma tiene un diámetro de 14 pulgadas, cédula 20 y tiene 150 millas de longitud. Con eficiencia del 98%, el fluido transportado tiene la siguiente composición: de metano, etano, propano y butano, N-butano y pentano, nitrógeno y dióxido de carbono, con su porcentaje molecular y su fracción molar. Sabiendo que la temperatura de entrada es de 60 grados Fahrenheit, la presión requerida en descarga es de 1200 LPCA a 60 grados Fahrenheit y la línea tiene un suministro de 130 millones de pies cúbicos normales de gas diario. Considerando despreciables las pérdidas de presión por elevación debido a que la superficie tiene diferencias de elevaciones bajas, se desea conocer para cada ecuación de flujo los cambios en el caudal como consecuencia de la variación de presión y longitud constante, los cambios de presión por variación de Q y longitud constante y los cambios de presión por variación de longitud y Q constante. Las ecuaciones de flujos tratadas en este trabajo son las siguientes: ecuación general de flujo, ecuación de Waymond, ecuación de Panhardle A, ecuación de Panhardle B, ecuación IGT, ecuación de Stiglitz, ecuación de Muller, ecuación de Fischer, ecuación de Poisson-Weiss modificada y la ecuación AGA. Para los cálculos de propiedades del gas, tenemos como primer paso la gravedad específica, ya teniendo la fracción molar de cada componente de la mezcla, Y y el peso molecular de cada componente de la mezcla. Ya teniendo estos datos que están tabulados, obtenemos el peso molecular del aire para luego obtener la sumatoria de la mezcla. Teniendo así ya estos datos, procedemos al cálculo de la gravedad específica, la cual arrojó un valor de 0.5784. Para las condiciones reducidas, temperatura pseudo reducida y presión pseudo reducida, mediante el método de Stewart-Burke-Galbraith. Tenemos los componentes de la mezcla, tenemos también ya con las propiedades críticas tabuladas de cada componente, realizamos los siguientes cálculos para calcular mediante la ecuación AJ, que es una constante, y K, que es otro valor, son parámetros que se requieren, son valores que se requieren para proceder al cálculo de la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica mediante el método de Stewart-Burke-Galbraith. Luego hacemos la corrección de estos parámetros de la temperatura y presión corregida mediante el factor FSK para obtener las temperaturas críticas corregidas y las presiones corregidas, para así obtener una presión pseudo reducida y una temperatura pseudo reducida, las cuales tienen un cálculo de los datos de operación entre los valores de cada una corregida. Puesto a esto, ya obtenemos los valores de la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida. Y procedemos mediante el método de Standard y Cat al cálculo del factor
Z, factor de compresibilidad, teniendo el valor de la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida, obtenemos el valor del factor Z, que arrojó un valor de 0.82. Puesto esto, seguimos con el cálculo de la viscosidad del gas. Para el cálculo de la viscosidad del gas, mediante la fórmula, nos piden valores de raíz cuadrada de la fracción molar de cada componente, de la sumatoria, de la fracción molar de los componentes. Teniendo ya la sumatoria de los resultados, como vemos acá en esta columna, vemos el parámetro que nos piden en la parte del denominador para el cálculo de la viscosidad del gas, y acá vemos la sumatoria que nos da 0.68 en la parte del denominador para el cálculo de la viscosidad, la cual arrojó un valor de 0.000167. Mediante el factor, para el cálculo del factor de fricción mediante la ecuación por Moody, gráficamente necesitamos el valor de la rugosidad relativa y el cálculo y el valor mediante la ecuación del número de Reynolds, el cual la viscosidad relativa es la rugosidad de la tubería entre el diámetro interno de la tubería. Nos arroja un valor de 4.4856 exponente a la menos 5 y un valor mediante la ecuación de Reynolds de 711.706.9. Teniendo estos datos, teniendo estos dos resultados, entramos a la gráfica, intersectamos y obtenemos el valor del factor fricción. Tenemos aquí las consideraciones para el cálculo anterior gráfico, que el diámetro interno de la tubería es 13.376 en pulgadas, y Reynolds, mediante la ecuación de Reynolds, obtuvimos el valor de 711.707, arrojando ser un flujo turbulento. El factor de transmisión con longitud equivalente a 150 millas. Tenemos también ya los datos a manejar en los cálculos arrojados en el ejercicio. Acá tenemos los resultados para cada ecuación. A continuación podemos ya observar los resultados arrojados por cada ecuación de flujo. En la ecuación general de flujo, la cual es esta que vemos acá, de 77.54, el cual necesita el valor de la temperatura base y la presión base, con una presión 1, que son las que asumimos, y una presión 2, que es la dada por el ejercicio, más los 14.7, el especial. Acá tenemos la gravedad específica del gas, que ya la calculamos, con una temperatura base, la longitud que la tenemos, un factor Z y el factor fricción, que fue calculado gráficamente. Acá tenemos los datos arrojados tenemos cada respuesta del ejercicio mediante esta ecuación general de flujo. En la primera podemos observar en esta tabla la variación de Q como consecuencia de cambios de presión con la longitud constante. Para cada presión asumida tenemos la variación de Q con los cambios con los delta P. Acá podemos ver la variación de presión como consecuencia de cambio de Q, ¿verdad? Como cambio de Q podemos ver la variación de delta P con longitud constante. Y acá podemos observar la variación de presión como consecuencia de los cambios de longitud, cada una respectivamente. Recordando que el parámetro F, que es el factor fricción, fue calculado por el diagrama de Moody, y el factor Z fue calculado por el método de standing gráfico. A continuación, mi compañero Roberto les va a hablar acerca de las siguientes ecuaciones de flujo, empezando por la ecuación de Weyman.